hola, bienvenidos. Este es otro capítulo más de Micro a Macro. Y bueno, me presento, soy el biólogo Eric González. Químico Armando Sandoval. Y vamos a hablar un poquito pues, de nuevos temas. Pero bueno, ante todo, regresamos de unas largas vacaciones. Disculpen, yo sé que son 20,000 personas las que nos escuchan, pero este fin de año fue algo cargado para los dos. Entonces es un gusto volver a verlos, a tenerlos aquí con nosotros. A las personas nuevas que se están involucrando a ver algo educativo pero divertido. Y bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito dentro de los temas. Ya hemos visto, nos hicimos la presentación, la segundo tema fue parte de Micro, después tuvimos ese gran especial fuera de la ciudad, que esperemos que se pueda repetir con otra diferente persona ahora en febrero. Y bueno, vamos ahora sí a entrar un poquito al tema. ¿Qué es el tema? Vamos a empezar a hablar de las normas. Y no es de la muchacha Norma que es tu vecina y que, que te hace quesadillas, y que te hace quesadillas, exactamente. No, vamos a hablar un poco de lo que les llamamos las normas mexicanas, las NOM, y de esto, pues, abrir un poco todo el espacio de información. Y tenemos al experto, que es el que nos puede ayudar en eso, y bueno, adelantemos. Muchas gracias, Eric. Ahorita que tocamos el tema, yo quiero darle las gracias a las personas que están conectando, con las personas que están viendo este podcast, que están viéndonos en YouTube. Y quiero agradecer mucho a una persona, tú me dirás quién es, que nos comentó varias cosas al respecto de nuestro podcast, que hemos ahorita tratado de trabajar diferente y de trabajar desde un punto de vista, pues con menos palabras altisonantes, permíteme decirlo, y con menos situaciones de este tipo, porque creo que hay que darle una seriedad a los temas. Hay que ser muy divertidos, pero darle una seriedad importante. Entonces yo les agradezco a esas personas que nos hicieron esa acotación, porque pues bueno, nos permite crecer mucho. Pero bueno, vamos al tema. Vamos al tema, y pues gracias a todos, de verdad, los que nos han dado los comentarios, pocos que nos han escuchado, pues como saben, les agradecemos porque estamos mejorando. Ahorita todavía estamos en los pininos de los micrófonos más inalámbricos. Yo espero que pronto puedan ver las chuladas que estamos consiguiendo para poder hacer un podcast más de la altura que queremos darles, con audios y presentación. Vamos a hacer hoy un capítulo de 2 partes. Digo, para los que suba en YouTube, pues va a ser un capítulo grande, o igual lo dividiré como lo vea yo en la edición. Pero en Spotify, para los que nos escuchan, vamos a tener parte 1, parte 2, ya que lo queremos hacer un poquito largo, pues porque se las debíamos, ¿no? Es correcto. Y bueno, vamos a empezar a iniciar. No, ya empecé mal. Para que vean que esto lo grabamos en vivo y que... Enero 2024, frase célebre de Eric. Muy bien. Vamos a empezar a iniciar. Bueno. Vamos a empezar a iniciar. Iniciemos con el principio, diría, ¿no? Para darle otra redundancia a las situaciones. ¿Qué son las normas? ¿A qué nos referimos con las normas mexicanas? Ok. Bueno, las normas son un documento oficial. Es un documento oficial porque una secretaría, una entidad gubernamental las está sacando, las está publicando y las publica en el Diario Oficial de la Federación. Esos documentos evidentemente tienen un soporte legal. Y bueno, voy a ser breve en este tema porque luego me dice, Armando, eres aburridísimo cuando hablas cosas muy técnicas. Yo me quedé en cuando dijo, es un documento oficial, y yo dije, va a llegar un policía y te va a dar un papel. Entonces dije, ok, ese es un documento oficial. Bueno, son documentos que nos está entregando directamente el gobierno. Es correcto. De nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las normas, y me corregiré y ahorita lo interrumpí, pero las normas son a nivel nacional. Es correcto. ¿O hay algunas específicas? Justo, hay normas internacionales. Sin embargo, las normas internacionales, como las normas ISO, no buscan ser autoritarias y mucho menos buscan ser impositivas. Es decir, te dice, ¿sabes qué? Voy a alinearme a lo que tu país dice. Pero si sigues mi norma, obviamente vas a tener un plus. Un ejemplo de eso es la FSC 22000. La FSC 22000 es una norma de inocuidad alimentaria a nivel global. Pero dice, todos los controles microbiológicos, hazlos como dice tu país. Y a cada país tendrá su manera de matar las pulgas, como decía mi abuelita. Pero lleva los mismos lineamientos. Entonces, ok, regresando. Una norma, ¿qué establece? ¿Qué nos quiere decir? O sea,
Díceselo Díceselo. díceselo a un niño de primaria, ¿no? O sea, ¿cómo le dirías a un niño, a una persona que apenas está iniciando, qué es una norma? O sea, ¿para qué te sirve a ti una norma? Y vamos a hablar, normalmente nos van a encontrar en dos líneas principales, porque yo sé que existen normas hasta para la parte eléctrica, para la parte estructural, para la parte arquitectónica, para mil y un formas. Nosotros nos vamos a dedicar y a veces a enfocar más a la parte de inocuidad, a la parte del área alimenticia y a la parte del área hospitalaria. Pero es importante decir, ¿qué es una norma? O sea, déjate la definición. ¿Qué es una norma? ¿Para qué sirve? ¿Cómo va dirigida? ¿Y cuáles son los puntos importantes de eso? Eso es muy sencillo. Si se lo explico a un niño, que me ha tocado explicárselo a personas, digo, no quiero ser peyorativo, pero a personas que tal vez no tienen a lo mejor una formación como la de nosotros, hay una manera muy sencilla de entenderla. Una norma es una serie de lineamientos, una serie de reglamentos. Me voy un poquito más atrás. Una serie de reglas que tenemos que cumplir a fuerzas. Es decir, son obligatoriamente a fuerzas. Entonces, esta serie de lineamientos nos dicen cómo hacer algo. Para que toda la gente tengamos algo que se llama armonización. La armonización es que todos hagamos lo mismo siempre. Y que nos vayamos por un solo camino siempre. Un caminito, como es una persona que conocí. Para que no todos hagamos lo que cada quien se le cante la gana. Entonces, ¿cuál es la ventaja de las normas? Que nos cuidan. Cuidan que hagamos las cosas con calidad, cuidan que hagamos las cosas de manera correcta. Hace rato mencionabas que hay normas eléctricas de construcción. Lo que esas normas cuidan es que hagamos las cosas de la manera correcta. Las normas de alimentos y hospitalarias también nos piden que hagamos las cosas de forma correcta. Me pongo ahorita con lo que vas hablando, me pongo a pensar y digo, ¿qué pasa si no existirían las normas? Pues estaríamos hablando que vivimos en la Edad Media. Y hablamos de la Edad Media, perdonen, porque no existía una norma. La norma significa que todos los que hacen un hot dog hagan el hot dog de la misma forma, siempre y cuando se proteja a quien lo prepara, a quien lo hace, bueno, a quien entrega los insumos, a quien lo hace y quien lo consume. Claro. Imagínense que en la Edad Media las ollas no se lavaban, se seguían utilizando y entonces no existía una forma de cómo regular la limpieza, entonces existían, pues, tú platicabas hace tiempo la historia de la peste, ¿no? De la cólera o algo así. De Mari Salmonella, sí, justo. De la salmonela, ¿no? Entonces, platícanos, ¿por qué existen? ¿Por qué deben de existir esas normas? Porque pasan estas historias, ¿no? Claro. Justo la historia de Mari Salmonella era una chica afrodescendiente que vivía en Luisiana, en un estado allá de Estados Unidos. Y ella se encargaba de cocinar. Entonces, ella cocinaba. Acoto que en Luisiana, pues obviamente había personas que trabajaban en condiciones bastante infrahumanas. Entonces, un ejemplo era Mari Salmonella. Entonces Mari, de alguna manera como para vengarse de las personas que la estaban como haciendo trabajar de marchas forzadas, por no decir la palabra porque nos banean, tenía hábitos higiénicos muy deficientes. Digo, tampoco les daban guantes ni lugares para lavarse las manos. Para que tengas una idea, ni siquiera se lavaba las manos antes de preparar alimentos. Iba al baño, digo, no voy a ser muy, muy descriptivo, pero iba al baño, así como se limpiaba en el baño, regresaba y así preparaba alimentos. La condición de Mari Salmonella era una condición de que ella era portadora sintomática de la enfermedad. Seguramente por los casos de COVID sabemos perfectamente qué es eso, pero se los amplío un poquito. Un portador asintomático es un paciente o una persona que solamente permite el crecimiento limitado del microorganismo y no desarrolla los síntomas ni la enfermedad, pero sí la puede contagiar a otra persona. Este era el caso de Mari. Entonces Mari tenía hábitos higiénicos deficientes y mucha gente falleció por probar sus alimentos. Entonces ella esparció la salmonela por muchos estados de la Unión Americana. Entonces, hasta que le prohibieron de plano que pudiera empezar a, seguir cocinando alimentos porque ya era un foco de infección para las personas que consumían sus alimentos. Pero como bien comentas, en Estados Unidos en ese momento, estamos hablando del siglo XIX,
no había una norma ni había un reglamento para la preparación de alimentos. No, pues ni siquiera había educación y atención a toda la parte de la captura de personas, ¿no? Para no decir las palabras, entonces... Para empezar. Sí, no, o sea, la cuestión es que me pongo a pensar en todas esas situaciones y se me viene tanto a la mente, porque cada vez que habla él me pongo a imaginar y digo, ¿qué tanto? Y fíjate, me voy a desatar un poquito más en este tema, vamos a hacerlo polémico, pero nunca nadie inició una norma diciendo, a partir del día de hoy esto es una norma, la cual yo le quise llamar norma, a partir de ahora. Yo siento que toda la situación como de la norma, vamos a hablarlo, y a mí me gustaría investigarlo y que tú me digas si sí o si no, va un poco más hacia el método científico. ¿Por qué el método científico? Porque me puse a pensar en esas épocas y decía, bueno, recordemos a Luis Pasteur, a todas aquellas personas que estuvieron investigando a los pequeños microorganismos, y eso lo estábamos platicando en el otro capítulo, y ahí había una competencia, y la competencia decía, y la cuestión era pelear contra los que hablaban sobre la parte de la creación espontánea. La generación espontánea. La generación espontánea junto con la parte de la ciencia que hablaba sobre que, pues un hongo no, una nata no salía de la nada, ¿no? Sino que era un microorganismo o un hongo que llegaba al punto, se empezaba a reproducir y que, bueno, de eso generaba, ¿no? Así es. Y entonces me pongo a pensar esas situaciones. Oigan, si el alimento está haciendo daño, pues entonces ahora todos por el método científico, y hablo del método porque el método te dice, debe de tener una introducción, un objetivo, y lo primordial del método científico en este punto es que sea repetitivo y reproducible. Y reproducible, y que eso te pueda dar, pues eso, lo importante, ¿no? La hipótesis y aparte una conclusión, una discusión, y bueno. Sí, justamente, o sea, el método científico ocurre un evento. Vamos a hacer una colección de datos. De esa colección de datos empezamos a hacer métodos empíricos para empezar a hacer este tratamiento de datos. Entonces hacemos los tratamientos de datos, entonces formamos una hipótesis, una discusión y por supuesto se llega a una conclusión que puede ser una ley o puede ser una teoría. Entonces, justamente, bien lo acabas de mencionar. ¿Has escuchado ese dicho de ya ahogado el niño tapado el pozo? Sí. Así nacieron muchas normas. Porque hubo problemas. Adelante. Hubo problemas. Hubo situaciones. Hubo cosas complicadas. Hubo desvivisiones, como dicen los chavos de ahora. Y y ya en ese momento fue cuando alguien dijo, ¿y si hacemos una norma? O sea, si no hubiera pasado nada, nadie se le ocurre. O decirlo, también las normas se pusieron como las reglas de tu papá, ¿no? Y si no lavas los trastes, no sales. O sea, si no te lavas las manos, no sales, y es parte de eso, ¿no? O sea, es cómo puedes empezar a avanzar dentro de los procesos. Y creo que por eso tratamos de irnos un poco más atrás. A veces, de verdad, en la situación en nuestro México, a veces creemos que lo que yo hago no entra dentro de las normas. O Justo. Que a veces lo que yo creo que hago no debería ser. Y entonces cuando nos multan, nos afectan, llega ese momento en donde decimos, o sea, espérate, si hay un trasfondo. Y este trasfondo es porque la norma, y eso se los podremos decir, lo podemos ver hasta con lo que pasó en la pandemia. Cuando inició la pandemia se dieron algunas medidas de cómo cuidarnos, de cómo protegernos y hacerlo. Y en el transcurso de todo esto fueron modificándose y fueron 4 años. Ahora imagínense cuántos años llevan estas normas o estas reglas durante todo el proceso. Y le podríamos decir, hay culturas como las asiáticas que, aunque comen demasiados animales, tienen cuestiones de limpieza y sanidad dentro de sus procesos por educación cultural. Justo. Ni siquiera es por norma. Justo. Es una educación. Y tal vez esas educaciones, aparte del método científico y muchas cosas más, se empezaron a volver reglas. ¿Y qué creen? Las normas son pequeñas reglas que tenemos que cumplir para ir dándole solución a temas importantes. Uh-huh. Entonces, si en una empresa de alimentos dicen que todos los alimentos que vienen cultivados directamente de la naturaleza tienen que pasar por un chequeo para revisar que no vengan con algún hongo, plaga
o alguna otra situación. Y por eso existen lo que son las áreas de calidad, que se preocupan en cumplir ese tipo de revisiones, porque hay una norma que te dice que debes de revisarla antes de ingresar a tu empresa. ¿Por qué? Porque si una vez tú permites que eso ingrese, ustedes no saben el problema que se pueden causar, porque contaminaría no solamente el producto que está entrando y que ya venía contaminado, sino todo lo que tienes adentro. Justo. Ahora, acá hay algo bien interesante, justamente. Que la norma precisamente está diseñada para regular y para decirnos cuál es el deber ser. Pero ese deber ser no es de que quieras, ese deber ser es a fuerzas. Lo que está tácito en la norma, lo que está escrito con letra, está escrito a piedra y lodo. Es decir, si la norma te dice, vamos a poner el ejemplo que acabas de mencionar, es algo ficticio, no estoy diciendo que así sea. Si la norma dijera, para no meternos en broncas, que todos voy a inventar algo, que todas las hortalizas que vienen directamente de un campo de cultivo se les debe hacer determinaciones de salmonela, ¿qué hacemos? Determinaciones de salmonela. No puedes poner como pretexto, es que yo no sabía, porque la norma lo dice. Y aquí hay dos cosas que vamos a trabajar. Uno, la parte jurídica de la norma. La parte jurídica de la norma es su obligatoriedad. Las normas oficiales mexicanas tienen una observancia obligatoria. La observancia obligatoria quiere decir que la vamos a cumplir sí o sí. No hay marcha atrás, la cumples. No es de que quieras, no es si se te canta la gana, no es si te conviene. Simplemente lo haces. Ahora, las normas no están hechas porque a alguien se le ocurrió, sino están hechas por expertos técnicos tanto del sector salud, como bueno, en el caso de las normas que manejamos nosotros, del sector salud como del sector empresarial, que están o que tienen toda la expertise y tienen toda el know-how de conocimientos para decirnos que las cosas son de esa manera. O sea, no están hechas nada más arbitrariamente. ¿Cuántos tipos de normas o tipos de estructura legal existen en México? Hay 3. Y voy a empezar con la más sencilla, el proyecto de norma. El proyecto de norma, yo le llamo norma en construcción. Es una norma que se está revisando, que se está adecuando a nosotros y que tiene que pasar por una revisión técnica por parte de los poderes de la Unión. Ok, a ver, entonces el proyecto de norma normalmente es: creo que encontré el hilo negro de las cosas o el cisne negro, empiezo a investigar, empiezo a hacerlo, pero todavía estoy viendo si se adecua a lo que en México pueda llegar a suceder. Porque tal vez esa norma ya existe en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en mil y un países. El problema es tropicalizarla. Cómo se tropicaliza o cómo se establece en nuestro país para que la forma en la que se hace, se genera y se estructura y se aplica sea funcional. Porque al final una norma, y muchos de los empresarios en México dicen, es que a veces las normas no me dejan hacer las cosas. Es que las estás haciendo mal, porque la norma lo que te está haciendo es corrigiéndote, está haciendo que trates de hacer tus procesos correctos. Ok, proyecto de norma. ¿Pero qué? ¿Eso es obligatorio? Ok, es que tengo que aclararlo. Sí, no es obligatorio un proyecto porque apenas se está estipulando, pero hay que estar actualizándonos para saber que esto puede llegar a suceder. Correcto. Segundo. La segunda es la norma mexicana. Tampoco es obligatoria, pero es una norma que probablemente esté derogada o que la autoridad determina que si no la cumples no es tan grave. Un ejemplo son las normas ISO. La norma ISO 15189, que pasa como NMX 15189, es una norma mexicana que se basa en la norma para regular los laboratorios y los establecimientos para hacer pruebas de gabinete, que básicamente si no lo cumples no pasa nada porque ya existe una norma para ambas cosas. Ahora, esas normas pueden no ser obligatorias porque hablan mucho mucho respecto al proceso analítico de la prueba, que hasta cierto punto no la autoridad considera que no es tan grave que no lo cumplas. Te lo deja que si quieres hacerlo. Obvio, si lo haces. Proceso analítico. ¿A qué nos referimos con proceso analítico? Perdónenme, esto no lo entendí. Bueno, un proceso analítico es un protocolo donde nosotros seguimos 3 pasos: la parte analítica, preanalítica y postanalítica.
La parte preanalítica parte de una muestra que vamos a analizar. La parte analítica es el análisis como tal de la muestra y la postanalítica la entrega de resultados. Entonces, digamos que las NMX en la cuestión de laboratorios que tú mencionas es cómo tomas la muestra, cómo metes tus Justo. reactivos, cómo estás haciendo tu proceso y Justo. cómo sale tu resultado. Justo. Que ya es algo estandarizado porque normalmente los equipos que ya se compran en ese tipo de lugares, pues están estandarizados y tienen controles que Sí. te los generen. Solamente que hay que saber que hay laboratorios como hospitales, como muchos lugares, que dicen, pues no pasa nada si yo no tengo un proceso que te establezca la parte analítica. Documentado más bien. Documentado, puedes ¿no? tenerlo, documentado no. La norma NMX 15189 dice que lo documentas. Pero punto. vámonos a eso. No es obligatoria. Pero ¿estás de acuerdo que ayuda y refuta a alguna norma que sí sea obligatoria? Sí, por ejemplo, en el laboratorio clínico la norma que aplica es la norma 7. La norma 7 dice 3 cosas. Como, cuál es la infraestructura que debes tener para un laboratorio, cuáles son los controles que debes de tener y cómo reportas tu control de calidad interno y externo. Ok. Eso es lo que dice. Voy a tratar de que en la edición les vaya poniendo a la gente que nos está viendo los 3 tipos con nombrecitos para que les vayan apareciendo y que los puedan ir identificando. Pero bueno, entonces llevamos 2 que es proyecto de norma, llevamos 2 que son las normas mexicanas que se denominan como NMX. NMX. Tu dislexia, amigo. Perdóname. NMX y ahora sí, la siguiente. Me encanta cuando haces esa parte en los cursos o en las pláticas en donde dices, ¿cuál es la primera norma o ley a la que todos los mexicanos debemos de estar? ¿Cómo dices? ¿Cómo es tu frase? Sí, o sea, lo que siempre comento en los cursos, en las capacitaciones es la máxima autoridad en México. Ajá, ¿cuál es la máxima autoridad en México? Escrita, ¿no? Escrita. La Constitución. La Constitución. Y a partir de ahí la Constitución tiene diferentes formas de establecerse y dentro de ella sale lo que son, ahora sí, las normas. Después de eso salen leyes. Okay. De las leyes, reglamentos o reglamentos, normas. Y ya de las normas pues vienen todo lo demás, ¿no? Sí, las normas ya te van explicando. La norma te explica con peritas y manzanitas cómo lo haces. Y para los médicos que nos escuchan, no es nada en contra de ustedes, al contrario, sí agradecemos mucho que la información, pero de verdad, una norma es muy superior a cualquier guía médica que exista. Las guías médicas son excelentes, tienen excelente información, pero ¿qué creen? Si la guía dice que es blanco, pero la norma dice que es negro, va a ser negro. Aunque la guía diga y lo mencione, no es mala onda. Pero en el momento que te llegue Cofepris, que te llegue Secretaría de Salud o que te llegue alguna institución a supervisarte, no les va a importar las guías que manejes. Sí, no, las normas. Nosotros se los damos como consejo porque de verdad nos ha tocado que muchos hospitales se casan con las guías médicas y que cuando llega alguna supervisión o verificación de alguna institución, terminan con algunas sanciones por sus guías, porque la norma no la siguieron o no la establecieron, ¿no? Sí, justo, y justo ya me pusiste el pase, así que me diste el pase al pie, nada más voy a rematar. Cabeza. Exacto, nada más voy a rematar de chilena. Exacto. Voy a redondear el tema de la norma oficial mexicana, evidentemente, lo que estábamos platicando. Un personaje político, no voy a mencionar a quién para no meter en problemas, dice algo que yo estoy muy de acuerdo con ese algo. Dice que por encima de la ley nadie y fuera de la ley nada. Y eso es un tema que a rajatabla todos deberíamos de entender. Y lo repito, por encima de la ley nadie, fuera de la ley nada. Así es como se debe de conducir las personas. En mi muy particular punto de vista, hablando específicamente de una ética sobre un documento a seguir, sobre una serie de reglamentos a seguir. Whatever. La cuestión... Me perdí, pero sí está bien. Porque me perdí la mitad, pero sí está bien. Porque además es una persona que tú quieres mucho. Ahí lo dejamos. Pero, bueno, continúo. Bueno, ¿a qué me refiero? El marco normativo, el marco legal de un documento es sobre qué te respaldas. Tú te respaldas sobre la Constitución. Y la Constitución emana leyes. Por ejemplo, la Ley Federal de Salud emana de la Constitución. De un artículo, de verdad se los debo. La siguiente vez se los pongo bien cuál es. No somos tan metidos a la Constitución, pero... Hay un artículo que dice que los mexicanos tenemos derecho a la salud.
Y de ese artículo se desprende la Ley Federal de Salud. Y de la Ley Federal de Salud se desprenden todas las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la Secretaría de Salud. Y varias de ellas hablan con respecto a esto. Entonces las normas oficiales mexicanas son forzosas. Si está escrito ahí, está escrito en piedra. Como bien comenta Eric, cuando en una ocasión alguna vez venga un auditor, te va a preguntar sobre la norma. Te va a preguntar sobre la norma, por ejemplo, la norma 059, no te va a preguntar, que es la de buenas prácticas de manufactura de medicamentos, no te va a preguntar sobre las guías de medicación del Seguro Social, definitivamente. Ok, les voy a platicar algo que nos pasó hace poco. Un story time. Un story time, exactamente. Estábamos dando una capacitación bien padre. De hecho, la está dando Eric. Eric, se los presumo, es un crack para banco de sangre. Es un transfusión sanguínea. Y ya me regañaron. Porque sé que alguien va a escuchar este podcast muy lejanamente de aquí. Y me dijo, ya te falta actualizarlo porque ya salió la guía. Y sí me va a ver y sí se lo voy a decir que escuche este podcast para que se lo reclame. Pero la voy a hacer trabajar entonces en la actualización conmigo. Pero bueno, gracias por las flores. Ok. Todo lo que tiene que ver con banco de sangre y con transfusión sanguínea, Eric es un crack. Es un super crack, es la neta mis respetos. Sabe muchísimo del tema y además es muy, muy elocuente cuando lo cuenta. En alguna ocasión lo vamos a aprovechar para traerlo en este espacio. Y a mí me va a tocar preguntarte. Entonces, ¿cuál es el tema? Estimados, estimadas y estimades. Dale. La cuestión es esta. Estábamos platicando y Eric estaba súper metidísimo, apasionado y todo. Y llega una médico, digo, insisto, tampoco tengo nada en contra de los médicos. De hecho, admiro mucho a las personas que estudian medicina. Vamos a aprovechar porque de hecho vamos a tener una invitada especial. Esperemos que pronto nos dé la oportunidad de tiempo. Que va a ser una directora médica que la verdad se nos hace una eminencia en lo que está haciendo, aparte de lo joven que es e inteligente. Entonces, no es nada contra los médicos. De verdad, si damos algún comentario, porque sé que muchos médicos han pedido este podcast, me han dicho, déjame escucharte, y nos encanta porque pues sabemos que podemos ayudarles en la información. Uh-huh. A veces sí nos toca que son muy renuentes en la forma de recibir información, pero mira, es de todo, ¿no? También existen buenos, malos en químicos como en biólogos, entonces... Sí, es de todo. Es de todo como tal, pero nadie lo tome, por favor, en cuestión personal. Pero bueno, continúa. De todo hay en la viña del Señor. No estoy cierto que la mayoría de los médicos estudian para ayudar a la gente y la mayoría estudian por el juramento de Hipócrates. Estoy convencido. He tenido muy buenas experiencias. Un saludo, híjole, ojalá algún día pudiera volverlos a ver, pero un saludo a los médicos del Hospital de la Ceguera. Les vivo agradecido toda mi vida. Luego les cuento. En fin. Bonita historia. Esta médico empezó a cuestionar a Eric sobre el tema de que las guías, volvemos al tema, del terapia de choque decían que si venía un paciente con una hemorragia muy fuerte, que ya había perdido mucha sangre, tenías que transfundirle un AB negativo. Fuere el grupo sanguíneo que fuera el receptor. Obviamente Eric, que es todo amor y dulzura, le dijo, no doctora, mira, lo que pasa es que tal vez tú lo des, por supuesto. Tú así lo ves, está muy bien, que no sé qué. Pero yo tengo la mecha así de corta, chicos. Así de corta. Ustedes no saben, pero este muchacho se prende. Sí, o sea. El problema es que nadie lo para porque es el de, ya, espérate. No, ya todavía sigue respirando. Ya déjalo, yo soy Krusty, es correcto. Entonces, patrocínanos, Simpson. La cuestión es que Fox. Bueno, ya Disney. No sé, perdón, señor Walt Disney. El señor ratón. Bueno, la cuestión está en que me prendo y le empiezo a decir, ¿sabes qué? Digo, no voy a decir textual lo que dije, pero no fue en grosería, sino fui muy, muy tajante en esto. Y le dije una cosa, si hay una norma que yo defiendo a capa y espada es la norma de Banco de Sangre. ¿Cuál? La de Banco de Sangre. La 253. La 253, porque está hecha... No quiero decir que perfecto porque no existe nada perfecto. Pero la verdad es que... Pero es una
fregonería, no me vas a dejar mentir. Sí, ¿no? Y las modificaciones no han sido muy pocas y lo que más actualizan son las guías de la buena práctica del donador y todo lo demás. Pero la norma, la verdad es que la norma lo dice como tal y lo establece, ¿no? Entonces, Sí, entonces... perdón. pues, Dale. termina. Bueno, entonces el punto es que esta doctora dice, no, lo que pasa es que las guías, si las guías lo dicen, todas las guías están mal. Y le dije, pues obviamente están mal. Le digo, ¿tú crees que quien hace las normas está tonto? No. Quien hace las normas tiene un soporte, tiene una evidencia científica, tiene un fundamento sobre otros documentos que tiene todo el peso necesario para que se hagan bien las cosas. Y esto les va a encantar. Posteriormente, ya en la plática, bueno, ya después seguimos platicando, pero ella seguía interrumpiendo. Y en una de las situaciones nos dijo que en la práctica, en otra de las guías de urgencias, decía que cuando tú tenías otitis, una medida profiláctica era poner gotas de ácido acético a los pacientes. Y yo les dije, ¿es en serio? Le digo, oye, entonces... Y se soltó el perro de nuevo. Nada más les comento, si en algún momento a las personas que nos están escuchando en Spotify se alcanza a cortar esta grabación, de verdad, continúe, no se vaya, va a empezar el intro de nuestro siguiente capítulo, pero van a ser más porque Spotify nos ha dado un tope de media hora, estamos exactamente en media hora, entre mis intros ya me acabé los 30 minutos, Ok, entonces sí se corta, pero seguiremos platicando y esto seguirá en la siguiente grabación, no se apuren. Entonces, cortamos. No, tú sigue ¿Sí? con la, o sea, Bueno. mira, de hecho esta propia discusión puede ser que se aborre, pero la ventaja es que yo lo puedo editar. Y si Spotify ya me empieza a dar 40, 50, 60 minutos, mira, lo voy a hacer. Como dijimos, esta es una parte, este es uno de 2 capítulos. La verdad es que aunque no lo crean, ya llevamos media hora platicando de esto y parece que salen volando los temas. Pero bueno, continuemos con la parte de la discusión. Sí, claro. Porque el story time no lo puedes detener. Y aquí no hay segunda parte. Bueno, sí, pobrecitos Spotify. Sí, se les cortó. Sí, segunda parte de story time de cómo a una médico le dijimos que las normas eran más importantes por algo. Ok. Entonces, gracias. Yo le decía a esta médico, oye, entonces tú me estás diciendo que el ácido acético, por si por si viven en una cueva o no saben todavía química básica, química secundaria, el ácido acético es el vinagre. El vinagre. Entonces le dije, ¿me estás diciendo que el vinagre es un medicamento? Y me dice, pues sí. Se los juro que me estaba dando un preinfarto. Lo bueno es que estábamos en el área de urgencia, entonces casi que sí agarrábamos carrito rojo. Exacto, no, y tenía el reanimador, o sea, sí. el desfibrilador. O sea, había como 6 enfermeros, entonces no había bronca. Está canijo, sí. Entonces... Me preocupaba que la médica que lo quisiera reanimar fuera ella. Acá una patada, ¿no? Y vuelvo a decirlo, no es nada en contra, pero la verdad es que, miren, nosotros somos muy abiertos y cuando alguien nos dice, no, pero esto dice así, ok, pero si hay una norma antes, de verdad, es un poquito más importante y le vamos a dar mayor fortaleza, ¿no? Sí, correcto. Que no crea la doctora también, si en algún momento escucha esto, que pues, fue en contra de ella, ¿no? Bueno, no vas a ver quién es porque no estamos diciendo su nombre. Va a ser la única a la que le tocó ser la que escuche. Acuérdate lo que dice mi rapero favorito, el Axino. El Axino dice, si les queda el saco es porque se lo pone. Bueno, la cuestión es que el muchacho ya le sacó la norma. Bueno, 059, le dije, a ver, saca tu celular en este preciso instante y busca la 059, la busca. ¿Qué dice que la definición de medicamento? Digo, les los voy a decir muy breve, ¿no? Dijo, medicamento es tal cosa. Ok. ¿Aparece el ácido acético en esa definición? No. Entonces, y estuvo callada el resto de la ponencia. Ya que terminamos de trabajar con ellos, by the way, ahí hubo una historia que después les contaré rara con Eric. Siempre dice el señor que yo soy. Pero bueno. Sí eres tú. y ya lo replicamos varias veces. No. Método científico. No. Método científico, reproducible. No. Que sí. Pero bueno, está bien. La cuestión está en que me dice Eric. Dice, ¿no sabes la humillada que le metiste a esta médico? No fue mi intención, se los juro. Gente, se los juro, no es mi intención. Y tampoco es balconearla, la verdad es que es un ejemplo porque les podría decir, ejemplos hay miles. Nos ha tocado en la experiencia que tenemos en que nos digan, yo he utilizado cloro durante 30 años y tú le dices, oye,
¿Y no te has dado cuenta que existe lo que es la resistencia en los virus y bacterias y que ya pueden ser resistentes al cloro y que tú puedes estar entrando? Hemos tenido doctores que dicen, ay, pero no es necesario ese documento, ese formato, ese procedimiento. Y cuando tú les dices, ¿y no te has dado cuenta que esto, si no hay trazabilidad, no existe y que la norma lo estipula y lo pide? O sea, ahorita que vamos a entrar, y ya no sé, ¿terminaste? Perdóname. Sí, ya va, bueno, redondeo nada más la historia, diciendo lo siguiente, las normas se escriben por algo. Y no las escribe Juan Matapuercos, las escribe una persona o un grupo de personas que tienen una experiencia importante y una expertise para ello. Y hacen revisión tras revisión tras revisión del documento. O sea, no es que lo escribas una vez, así como yo mando mis correos que los escribo una vez y ya ingreso como salga, ¿no? No es el caso. Ahorita que dijiste Juan Paco Pedro Carnicero, me quedé con el... Ah, córrele, ve. Ándale. Perdónelo, se va a atravesar. Perdón. Me acordé que empezaba y decía Juan Paco Pedro de la Mar. No. Perdónenme, es lo malo de escuchar tantas canciones infantiles, ¿verdad? Ay, no, yo tengo a la vaca Lola acá en la mente. Entonces, por eso nos escucharán todavía decir muchas situaciones infantiles, pero bueno. Digo, redondeo, o sea, el punto es, la gente o las personas que estamos apegados a una norma, sabemos que estos documentos son forzosamente deben de cumplirse forzosamente, perdónenme mi dislexia. Me estoy peor yo. Sí, te creo, no es cierto. No es cierto. Pero hay algo muy importante. Estas normas se deben de cumplir, pero no por imposición, no porque yo les diga, no, pues sométanse. No, o sea, hay un trasfondo científico importante en ellas. Y les cuento algo muy breve. Una médico hace poco me dijo que los exámenes, bueno, las pruebas de, ¿cómo se llama? De exposición en placa para medio ambiente, que nunca en la vida había visto algo en algún congreso médico que dijera que se puede hacer así. Yo le dije, Doc, pero es que eso se hace en la industria farmacéutica. Pero es que eso ahí sí limpian bien. Y yo... Pues es que, a ver, no podemos decir, pero bueno, ya cortamos esa parte. Vamos a cerrar toda la parte. Cerramos y bueno, ya. Vamos a cerrar toda la parte de normas. La verdad es que es parte de esta introducción que les decíamos. Ya queríamos hablar sobre este tema de qué es una norma, cómo se establece, cómo podemos ayudar, todo lo demás. Cómo se hace toda esta parte de la estructura de nuestros hospitales, de nuestra área alimenticia, de restaurantes. Todos conllevan y tienen normas que deben de estipularlas y que nos las van a solicitar. Entonces, es importante siempre tener estos temas, ¿no? Quiero cerrarlo porque quiero ver si todavía entra dentro del primer capítulo. Yo me voy a cambiar mi playera porque quiero empezar el segundo capítulo con él. Él va a darles la introducción sobre toda esta parte de por qué es importante empezar a hacer capacitación sobre esta situación de las normas. Y esto es algo que me encantaría que vea las historias que hemos tenido sobre la parte de infección y de desinfección y sanitización, ¿no? Entonces los dejo tantito. ¿Le sigo o no le sigo? Sí, tú síguele, te sigue grabando. Sí, o sea...